Si coges una ambientación al más puro estilo de ¿Qué fue de Baby Jane?, la llenas de sangre y casquería a cascoporro, coges a una fan incondicional totalmente perturbada y la conviertes en editor implacable, no solo vas a tener la fórmula perfecta para crear la pesadilla más horrible de cualquier escritor, sino también uno de los mejores bestsellers que ha aportado el género del terror. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy os traigo una novela contemporánea y de terror, que es un género en el que no me suelo adentrar muy a menudo, pero que quizá a partir de ahora empiece a hacerlo con más frecuencia, porque la verdad es que esta novela me ha conquistado. Es un libro que ganó el premio Bram Stoker en el mismo año de su publicación y solo 3 años más tarde se convirtió en película, encumbrando a la actriz Kathy Bates por su papel de villana inmejorable, por el que ganó un Globo de Oro y un Oscar, y lo convirtió en uno de esos pilares de la cultura popular que hemos podido ver en un montón de referencias desde José Mota a Los Simpson. Y no es para menos, porque la verdad que lo que plantea es un terror único en su especie, podríamos decir. Os estoy hablando de Misery de Stephen King, que fue escrito en el mismo año en el que nací yo, 1987, con lo cual tengo ahí un lazo más que me une a esta historia. Y bueno, yo creo que de Stephen King no necesita ninguna presentación, todo el mundo lo conoce, incluso aunque no hayamos leído ningún libro de él. Este ha sido la primera novela que he podido yo leer de este autor. Luego os hablaré más en detalle de qué me ha parecido la manera que tiene de escribir, pero ya os puedo ir adelantando que si no conocéis a Stephen King estáis tardando en conocerlo, porque no solo porque tiene un catálogo tan amplio de novelas, estoy seguro de que alguna encajará con vuestros gustos, sino que además este hombre sabe muy bien lo que es escribir un bestseller y sabe cómo pulsar las teclas para que tú estés pegado a la lectura día sí, día también. Como he dicho en la presentación, esta novela podría calificarse como la mayor pesadilla de cualquier escritor. Y aunque es una novela puramente de ficción, sí que es verdad que tiene un punto de base verídico basado en la experiencia del escritor Stephen King. Y es que él hubo un momento que después de haber sacado grandes éxitos del género de terror como puede ser Carrie, It, etc., se quiso adentrar en otras novelas de un poco más de fantasía y hubo una parte de sus fans que no le perdonaron por ello. De hecho, él recibió muchas críticas, muchas cartas de fans acérrimos que consideraban que él no podía desligarse del género del terror. Bien, eso por una parte podría ser un germen de lo que se cuenta en esta novela. Además, habría que añadirle el hecho de que Stephen King en su vida ha tenido problemas de adicción, tanto de drogas como de alcohol, y de alguna manera esta novela también está reflejando ese punto en el que una persona es totalmente dependiente de cierta droga o de cierta sustancia. La sinopsis es muy sencilla. Un escritor de muchísimo éxito de bestsellers románticos, un poco como Daniel Steele pero en hombre, va a sufrir un accidente terrible en medio de unas montañas y la única persona que va a poder ayudarle va a ser una enfermera retirada que resulta ser fan número 1 de la saga de libros que él ha escrito con el personaje de Misery, y que es una saga de la que él ya quiere desligarse desde hace tiempo porque siente que no avanza y que de alguna manera el personaje se ha comido al autor. Y claro, pues en sus planes desde hace tiempo estaba él empezar a escribir otros libros totalmente distintos. Cuando esta fan número 1 descubra lo que él ha hecho con esta saga, que la ha concluido, lo va a llevar muy mal, y de ahí va a partir todo el conflicto en el que esta mujer va a retener contra su voluntad a este autor y le va de alguna manera a obligar a que vuelva a escribir los libros que ella quiere. Lo que más me gusta de esta novela es que no es el típico terror sobrenatural al que quizá nos tenga acostumbrado Stephen King en otras de sus novelas, sino que es un terror de las pequeñas cosas, de las cosas del día a día. Es todo tan costumbrista en esta historia entre estos dos personajes. En este caso tenemos a una protagonista psicótica, completamente loca, y que resuelve todos sus problemas a través de la violencia. Con lo cual, el verdadero miedo de esta novela es que es algo que podría ocurrir realmente. O sea, si una persona loca consiguiera tener bajo su control a su autor preferido, es muy posible que algunas de estas cosas ocurrieran. La ambientación de esta novela es muy claustrofóbica porque todo sucede dentro de la misma casa y prácticamente en una habitación y con nuestro protagonista en una cama o en una silla de ruedas. Esto podría hacer en un principio que la novela fuese lenta y que fuese difícil de leer,
por este precisamente carácter, ambiente tan cerrado. Sin embargo, es verdad que el autor lo hace muy bien y nos da mucho oxígeno al lector a través de las alucinaciones y los recuerdos que el protagonista va sintiendo. Por una parte, podemos recorrer pasajes de la infancia de este personaje o de su vida pasada, ya que él, como tiene tanto tiempo para reflexionar en la situación en la que se encuentra, pues de alguna manera viene a su mente momentos importantes de su vida o de su infancia. Y luego, por otra, es muy curioso cómo las alucinaciones que sufre en base al dolor que siente, pero también a la adicción que tiene por los calmantes que le va suministrando esta enfermera, pues la novela está plagada de este tipo de momentos un poco surrealistas o alucinógenos, en los que, por ejemplo, pues él puede llegar a hablar con una máquina de escribir porque tiene la forma como de una boca que le responde, o en algunos de esos momentos en el que él intenta quizá escapar o evadirse de esta situación, hay un comentarista deportivo que va reproduciendo la jugada que él va haciendo. Además, el texto está lleno de metáforas muy ricas, muy curiosas, sobre todo respecto al dolor, a la adicción, y además a referencias culturales que la verdad es que se agradecen un montón, porque tú mismo como lector las van viniendo a tu mente, y es muy satisfactorio cuando el propio autor te las pone en bandeja. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que he dicho en la presentación, ¿no? Yo desde el principio de la novela tenía muy presente, por ejemplo, la película que fue de Baby Jane, porque veía muchas similitudes en el argumento, y el autor hay un momento en el que se refiere a ella. O, por ejemplo, el hecho de que un autor pueda ser criticado por haber matado a su protagonista y haberse deshecho de él, pues a mí me recordaba mucho al momento en el que Arthur Conan Doyle, después de matar a Sherlock Holmes, recibió críticas hasta de su propia madre, que le escribió una carta para pedirle que por favor no lo hiciera. Y bueno, pues todo esto queda recogido en la novela, y la verdad que a mí me ha encantado, que quizá eso es lo que la convierte un poco en el bestseller, ¿no? Esa capacidad de, pese a estar hablando de cosas muy truculentas y muy sangrientas y muy gore, a la vez tiene un montón de referencias culturales que, bueno, pues digamos que te dan un poco de alivio, podríamos decir, a la situación. Me parece que es una novela perfecta para escritores noveles o para personas que se están adentrando en el proceso de escribir una novela, porque, bueno, Stephen King no solo es un escritor que es muy prolífico, creo que tiene más de 60 novelas publicadas, sino que además él es un maestro a la hora de enseñar cómo escribir, tiene varios manuales y es conocido un poco por esa faceta un poco más didáctica de enseñar a escribir a otros escritores. Y la verdad es que el libro tiene muchísimas referencias a esto, al papel blanco, a cómo enfrentarse a ese momento, a cómo dar realismo a lo que quieres contar, qué procesos mentales puedes tener, incluso qué juegos puedes poner en marcha para tú mismo intentar seguir adelante con una historia. Además, reflexiona sobre elementos como, por ejemplo, los cliffhangers, estos momentos en los que una novela o una historia en general te deja en un clímax de máxima enganche porque no sabes lo que va a pasar. O, por ejemplo, también habla del Deus Ex Machina, que es este recurso que en teoría no se debe utilizar y que hace que en algunas situaciones muy enrevesadas pues al final todo salga bien, casi por arte de magia, ¿no? Entonces él digamos que reflexiona mucho sobre todos estos elementos, y yo, según lo leía, pensaba que esta era una novela perfecta para escritores, la verdad. No porque vayan a aprender nada nuevo que no conozcan, sino porque seguramente se vean reflejados en algunas de las cosas que le suceden a Paul Sheldon, al protagonista, salvando las distancias de que ninguno de vosotros, escritores que me estéis escuchando, estéis encerrados en casa de una loca. Pero por lo demás, creo que enfrentarse a un papel blanco tiene muchas similitudes siempre. Otra de las cosas que me ha gustado mucho de este libro y que me ha sorprendido es que en realidad son dos novelas dentro de una, porque durante todo el proceso en el que se desarrolla la novela, el protagonista va a estar escribiendo a las órdenes de Annie Wilkes, pues digamos el último capítulo de su saga de Misery. Y si bien es cierto que el autor no nos aburre con todos los detalles sobre el argumento de esta obra, que por cierto empieza siendo una novela romántica como es la saga de Misery, y luego va convirtiéndose en algo muy barroco y muy extraño,
pero de alguna manera, aunque no seamos totalmente testigos ni leamos completamente esa obra, sí que a través del principio, de los pasajes medios y del final, sí que nos sentimos como si nosotros hubiésemos leído también esa obra a la que Annie Wilkes está teniendo acceso en exclusiva. Y esto no solo porque cambia la tipografía dentro del libro y porque se reproducen algunos de los problemas que tiene con la máquina de escribir, que es muy vieja, pues no sé, me ha gustado mucho porque, como digo, es como dos novelas dentro de una y no te están hablando de un libro que se está escribiendo, sino que tú lo estás leyendo también. Y esto es algo muy chulo y muy positivo dentro de la novela. Una de las cosas que más me ha gustado del estilo de escribir de Stephen King es cómo dosifica la información que nos va dando en algunos momentos. Ocurre en varias ocasiones en la novela. En una de ellas, sin desvelar nada, el narrador da por hecho una cosa que ha sucedido que tú no has sido testigo y te la está narrando con total normalidad, y a ti como lector de repente te entra una ansia viva por saber qué es lo que ha pasado y cómo ha podido pasar eso, porque digamos que es algo muy brutal de lo que se está hablando con total normalidad, y él te lo dosifica de tal manera que primero te presenta digamos la acción cuando ya todo está asimilado y poco a poco te va desgranando cómo ha pasado. Ese recurso la verdad que me pareció increíble. Y también ocurre de alguna manera en el final, que es un final que está un poco interrumpido porque no eres consciente de todo lo que sucede al final hasta justo las últimas páginas de la novela. Y esto también me ha encantado, cómo dosifica esa acción, que de alguna manera te crea ese suspense más allá incluso de todo lo que pueda estar sucediendo, porque te lo está mostrando poquito a poco y a veces a destiempo. Súper interesante este recurso. Sí que me gustaría hablaros un poquito más de los dos personajes protagonistas. Por una parte tenemos a Paul Sheldon, que bueno, es este escritor que se ve atrapado en esta casa. Es verdad que es un personaje que piensa más que hace, porque el pobre se ve en una situación de invalidez casi total. Él se ha roto las piernas por varias partes y en el accidente, y digamos que su movilidad está muy reducida, con lo cual aunque él va intentando elucubrar cómo salir de esa casa, cómo escaparse o incluso cómo vengarse de Annie Wilkes, pues claro, su capacidad de movimiento es muy limitada. Sí que es verdad que es muy interesante todas las pequeñas incursiones que va haciendo dentro de la casa en los breves momentos en los que Annie no está, y hay un momento muy chulo de la novela que a mí me gustó mucho, y es como él descubre un álbum de fotos, de recuerdos de Annie Wilkes, y en él digamos que él descubre cómo ha sido su pasado y cómo ha sido su vida a través de las páginas de un álbum. Me parece un recurso muy cinematográfico, pero que funciona de maravilla en el libro, además con toda la tensión acumulada de que en cualquier momento podría llegar Annie y descubrirlo, con las consecuencias que sabemos que en esta casa todo tiene consecuencias y son horribles. Y bueno, pues digamos que el personaje de Paul Sheldon pues está bien, pero tampoco es por el que a lo mejor te quedas a leer el libro, tú te quedas por Annie Wilkes, porque es un personaje brutal. Es de estos personajes malos, malignos, que son tan imprevisibles que eso es lo que les convierte en tan peligrosos, porque cuando tú estás leyendo una novela, no sé, en el que el malo, pues imagínate, sea un vampiro, tú sabes que a lo que te expones es a un mordisco o a que chupe la sangre, vale, pero es que cuando tienes a una loca con un montón de conocimientos médicos y con un montón de artilugios a su disposición en una casa aislada donde nadie se va a preocupar si gritas o si lloras, digamos que ella tiene capacidad creativa para hacerte lo que quiera, y eso es lo que verdaderamente da miedo, y es un personaje femenino bastante único, porque si lo pensamos casi siempre en las historias de terror el malo malísimo es un hombre. Bien, pues en vista de todo lo que he dicho ya os podréis imaginar que es una novela que me ha gustado mucho, ha sido muy fácil de leer, me ha mantenido enganchadísimo, incluso en algunos momentos es verdad que llegas a sentir cierto, más que miedo, angustia, mucha angustia. Ha habido pasajes que se han hecho difíciles de asimilar por toda la violencia que te estaban transmitiendo, pero sin embargo merece la pena pasar por esos momentos porque es una novela muy recomendable. Si no conocéis a Stephen King, porque quizá, como me pasaba a mí, le habéis clasificado o de autor de bestsellers o como muy comercial o muy ligado a un terror fantástico que a lo mejor no encaja mucho con vuestro estilo, sí que os recomiendo que le deis una oportunidad a esta novela, que seguro que os va a sorprender porque está muy bien, la verdad, está muy chula.
os voy a lanzar una pregunta que es un poco egoísta por mi parte. Como yo acabo de descubrir a Stephen King, me gustaría saber, si vosotros sois lectores asiduos a él, qué novelas me recomendaríais para continuar una vez que he leído Misery, porque sí que es verdad que tengo muchas referencias de cuáles son sus obras más conocidas, todos las conocemos, pero yo no sé cuál de ellas me destacaríais porque os ha gustado más o por alguna razón. Espero que os haya interesado esta reseña, como siempre, y bueno, os invito a que os suscribáis a mi canal para que sigamos en contacto. Nos veremos la próxima semana con una nueva reseña, en este caso será de una novela clásica. Y nada, como siempre os digo, hasta la próxima semana y encantado de que sigáis ahí.